Buenas tardes, Marisa. Hola, Nati. ¿En qué consiste el proyecto de música para bebés y cuál es el objetivo profundo que lo anima? Bueno, el proyecto en general tiene un nombre más amplio que Música para Bebés, que es Música con Corazón, ¿vale? Música para Bebés es el primer paso de este proyecto. Entonces, Música con Corazón es un proyecto de educación musical que se basa en unos principios, en una teoría muy diferentes a lo que es la educación musical tradicional y que podemos encontrar en todas partes. Entonces, el proyecto ha comenzado con el aula de música para bebés, que sería como construir este proyecto y este proceso de aprendizaje musical desde los primeros momentos de la vida, que es el niño que aprende música, como aprende un lenguaje, como aprende a hablar. Entonces el proceso es muy similar. Entonces lo que hacemos en la clase es crear un ambiente musical que se vive y muy intensamente durante la clase, y después la idea es que ese mismo ambiente se prolonga durante todo el resto de la semana en la casa, en el hogar, ¿no? Porque los padres son auténticos maestros para los niños desde que nacen, les enseñan montones de cosas aún sin pretenderlo, de una manera espontánea, simplemente mediante su ejemplo, su estímulo y el modelo, la interacción, el interactuar, ¿no? Así le enseñan a hablar, y entre otras cosas, ¿no? Y a nivel cognitivo y a nivel vivencial, ¿qué es lo que aporta desarrollar ese sentido de la música desde bebés? Sí, fundamentalmente ya se ha visto y se ha comprobado de una manera muy empírica y muy científica, ¿no?, cómo el ser humano nace con un cerebro muy incompleto, ¿no?, en comparación con otros seres vivos. Y todas las experiencias que vive en los primeros momentos de la vida le marcan incluso la propia estructura cerebral. Es decir, que lo que el niño aprende no es algo solamente que se archive como una información, son como bytes para su disco duro, sino que incluso afecta a la propia estructura, a la propia forma que va a tener ese cerebro y esas conexiones que se van haciendo. Y eso por un lado. Entonces, por supuesto, va a afectar a todo lo que es su desarrollo cognitivo, a su desarrollo de capacidad de comunicación, de interacción. Pero sobre todo hay una cosa también muy importante que tiene la música, que creo que es la única disciplina que tiene esa capacidad, y es que sale y llega, ambas cosas, a lo más profundo de la afectividad humana, en un sentido que va a remover y a llegar y a ayudar a conocer espacios interiores del niño y del futuro adulto, que sin la música quedarían absolutamente inexplorados, serían como territorios donde nadie va a entrar nunca, ¿no? Y en cambio, a través de la música, esos espacios quedan abiertos, quedan para que ese niño abra un camino interior para el resto de su vida. ¿Qué espacios serían esos? Fundamentalmente es un acceso a un mundo de una belleza. La música nos abre a esa belleza interior que vivimos, un mundo de orden, de estructuras ordenadas que tienen una correspondencia con estructuras muy profundas que están en la naturaleza y que están en la conciencia humana, y que comunica directamente entonces con nuestra vivencia profunda de alegría. Entonces los espacios de música con corazón, las clases, son experiencias de alegría. Yo llego a la clase con muchísima ilusión, como si fuera una fiesta. Para mí cada semana es así. Y aunque llevo unas estructuras iniciales, pues es un aprendizaje que está centrado en el niño. Estoy totalmente abierta a por donde ellos me van llevando. ¿Cuál es la diferencia entre la pedagogía que tú utilizas para enseñar la música respecto a la convencional que se enseña, por ejemplo, en un conservatorio? Sí. Fundamentalmente la música, en algún momento de la historia, que ahora no es el momento de explicarlo, pero que ha ocurrido así, se podría incluso localizar históricamente esto, se fue perdiendo el contacto con lo que es el sonido en sí mismo. La música, es decir, los sonidos tienen una inteligencia en sí mismos, entonces resuenan en un lugar en nuestra mente que capta esa inteligencia y se activa una comprensión intuitiva. Y esa comprensión intuitiva solo está en el sonido. Entonces, si nosotros no aprendemos música a través del sonido, no accedemos a esa comprensión, ni por nuestra parte, ni en nuestra mente, ni en la inteligencia que el sonido en sí mismo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que la música no se aprende con el sonido. Es algo asombroso, y cuando se dice así parece imposible que hayamos llegado a este punto, pero es así. Cuando un niño llega por primera vez a una clase de música, se saca un papel, un lápiz, o se saca un pentagrama y se le empieza a explicar lo que es la clave del sol, lo que son las 5 líneas, dónde está el mi, dónde está el do. Esto no es música, esto es notación musical.
¿vale? Y entonces es otra cosa totalmente distinta. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, en una partitura no está ese sentido que tiene el sonido, no está la inteligencia del sonido, no está el sentido extrínseco del sonido. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que se pagan? Las consecuencias que se pagan, hay un beneficio, y es que aparentemente parece que se está aprendiendo música, porque las personas que empiezan a leer partituras pues son capaces de desarrollar unas capacidades que son cognitivas, no son musicales, de que van descifrando los datos de la partitura y van produciendo unas acciones en el instrumento, y el instrumento suena. Pero eso que suena el instrumento no lo estaba escuchando previamente la persona que toca, sino que es una sorpresa. Ah, suena esto. Y en cambio el proceso debería ser inverso. Es decir, deberíamos generar primero un instrumento interno, un instrumento interior, es decir, unas estructuras que son sonoras, comprensivas, y que eso nos lleva a otra relación con la música. Primero, más estrecha, más íntima, y después a desarrollar habilidades que es imposible aprenderlas con el otro sistema, como por ejemplo, sobre todo, y la más importante, es tocar desde la imaginación. Es decir, cuando interpretamos música desde nuestra imaginación, es decir, que en nuestra cabeza aparezcan sonidos, ¿vale?, no datos, entonces eso produce una experiencia de belleza, de alegría, de orden, que como estábamos diciendo antes, que de la otra manera no es posible. ¿Cómo se estructura, por ejemplo, una clase ahora con bebés? Las clases de bebés son de 45 minutos. Y estamos como unas 30 minutos de actividades musicales, donde no utilizamos para nada la palabra, sino solamente utilizamos el sonido y la música. Incluso si hay que dar instrucciones, las decimos cantando. Y entonces, desde que el bebé entra en el aula, entra en otro ambiente, ¿no?, en otra atmósfera. Y a partir de ahí pues empezamos a entrelazar actividades que van en canciones y en ritmados. Los ritmados es sin melodía, simplemente a veces utilizamos canciones sin letra para favorecer que el niño atienda perfectamente al sonido y no se distraiga con la historia que tienen a veces las canciones. Y sobre todo, y lo que es muy peculiar de este sistema pedagógico, es que utilizamos canciones de todos los modos musicales. Normalmente las canciones que los niños escuchan y las que dominan es como si solo fuera un color, todo rojo, imagínate, ¿no? Y entonces la manera en que aprenden los niños los colores es comparando. Comparan rojo y azul y ven que es distinto, pero si solo enseñáramos rojo, su capacidad de aprender los colores quedaría muy disminuida. Entonces aquí utilizamos muchos colores, muchos modos musicales, todos los modos musicales que hay, y también todas las métricas distintas. Entonces esos contrastes ayudan permanentemente, trabajamos con ese contraste. Siempre es todo una estrategia para captar su atención, y que poco a poco la música vaya calando, y a partir de ahí pues se va interactuando, y luego de la despedida y bueno, hasta la siguiente semana.